La Viña Noticias. Muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en una edición más de su noticiero de La Viña Medios. Mi nombre es Jorge Arturo Márquez Alvarado y para comenzar el día de hoy tenemos muchas noticias relacionadas con el Papa y con la diócesis de Ensenada. Y para comenzar tenemos como número 1 esto que dice así: pidamos al Señor la gracia de rezar con fe. La fe vence siempre, porque transforma en victoria incluso la derrota. Pero no es una cosa mágica, es una relación personal con Dios que no se aprende en los libros porque es un don de Dios, un don que hay que pedir. Son los conceptos que expresó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina del 14 de enero, celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. Chiediamo al Signore che la nostra preghiera sempre abbia quella radice di fede, nasca dalla fede in Lui. La grazia della fede è un dono, la fede. Non si impara nei libri. È un dono che ti dà il Signore, ma chiedelo. Dammi la fede. Credo, Signore. Pidamos al Señor que nuestra oración tenga siempre aquella raíz de fe, que nazca de la fe en Él. La gracia de la fe es un don, la fe. No se aprende en los libros. Es un don que te da el Señor, pero pídelo. Dame la fe. Creo, Señor, dijo aquel hombre que pedía a Jesús que curara a su hijo. Te pido, Señor, aumenta mi poca fe. La oración con la fe, y es curado. Pidamos al Señor la gracia de rezar con fe, de tener la seguridad de que cada cosa que le pedimos a Él nos será dada, con esa seguridad que nos da la fe. Y esta es nuestra victoria, nuestra fe. Que ogni cosa che chiediamo a Lui ci sarà data, con quella sicurezza che ci dà la fede. E questa è la nostra vittoria, la nostra fede. Continuando con las noticias relacionadas con el Papa, tenemos la clausura de la semana de oración por la unidad de los cristianos. En la Basílica de San Pablo Extramuros, el Santo Padre presidió la celebración de las segundas vísperas en la solemnidad de la conversión de San Pablo, con la que concluye la semana de oración por la unidad de los cristianos, cuyo tema este año era llamados a anunciar a todos las obras maravillosas de Dios. En la ceremonia, como es tradición, tomaron parte los representantes de las otras iglesias y comunidades eclesiales presentes en Roma. En la homilía, el Papa Francisco habló de la llamada común a la misión de todos los cristianos e invitó a los católicos a pedir perdón por los comportamientos no evangélicos con los otros cristianos y a perdonar a su vez a los que los habían ofendido. La conversión de Pablo después del encuentro con Cristo resucitado en el camino a Damasco, dijo al Santo Padre, no es ante todo un cambio moral, sino una experiencia de la gracia transformadora de Cristo, y al mismo tiempo la llamada a una nueva misión, la de anunciar a todos a aquel Jesús a quien antes perseguía, persiguiendo a sus discípulos. En aquel momento Pablo entiende que entre el Cristo eternamente vivo y sus seguidores hay una unión real y trascendente. Jesús vive y está presente en ellos, y ellos viven en Él.
Continuando con las noticias relacionadas con el Papa, tenemos la siguiente declaración. El santuario es la casa del perdón, lo asegura el Papa. Ir en peregrinación a los santuarios es una de las expresiones más elocuentes de la fe del pueblo de Dios. Esta religiosidad popular es una forma auténtica de evangelización que necesita siempre ser promovida y valorizada sin minimizar su importancia, dijo el Papa Francisco, recibiendo el jueves en el Aula Pablo VI a 3.000 participantes en el jubileo de los responsables de las peregrinaciones y de los rectores de santuarios. Sarebbe un errore ritenere che chi va in pellegrinaggio viva una spiritualità non personale ma di massa. In realtà il pellegrino porta con sé la propria storia, la propria fede, luci e ombre della propria vita. Sería un error pensar que los que van en peregrinación viven una espiritualidad que no es personal, sino de masa, cuando en realidad el peregrino lleva consigo su propia historia, su propia fe, las luces y sombras de su vida, continuó el pontífice. Cada uno lleva en el corazón su deseo especial y una oración particular. El que entra en el santuario siente inmediatamente que se encuentra como en casa, acogido, entendido y sostenido. È per questo che la parola chiave che desidero sottolineare oggi insieme con voi è accoglienza. Accogliere i pellegrini. Por eso la palabra clave que quiero subrayar hoy con ustedes es acogida. Con la acogida, por decirlo así, nos jugamos todo. Una acogida afectuosa, alegre, cordial y paciente. Jesús habló de la acogida, pero sobre todo la practicó. Cuando leemos que los pecadores, por ejemplo Mateo o Zaqueo, recibían a Jesús en sus casas y se sentaban con él a la mesa, es porque ante todo se sentían acogidos por Jesús y eso les cambió la vida. Y a continuación tenemos una cápsula donde se ve a nuestro Papa Francisco y al movimiento cristiano de trabajadores. Lavorare gli altri per mangiare loro. Den testimonio de gratuidad, solidaridad y espíritu de servicio, como verdaderos discípulos de Cristo en los lugares donde viven y trabajan. Lo dijo el Papa Francisco a los miembros del movimiento cristiano de trabajadores, a quienes recibió en audiencia en el Aula Pablo VI del Vaticano el 16 de enero. Come avete detto, sono i nuovi esclusi del nostro tempo. En su discurso el Santo Padre recordó que el trabajo es una vocación que viene de Dios Padre. Es verdad, dijo el Papa, el trabajo es una vocación porque nace de la llamada que Dios dirige desde el principio al hombre, para que cultive y cuide la casa común. No obstante, el mal ha corrompido el mundo y también la actividad humana, en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario. El ser humano expresa y fortalece con el trabajo, afirma el pontífice, la dignidad de la propia vida. 50 in ordine. Ma cosa fa un giovane che non lavora? Dove finisce? ¿Cómo podemos responder bien a esta vocación a la cual nos llama Dios? Se pregunta el obispo de Roma. Para dar una respuesta adecuada, el Papa sugiere 3 elementos: educación, solidaridad y testimonio. El Papa Francisco también los animó a transmitir la esperanza, fortalecer el trabajo y dar una ayuda concreta a quienes más lo necesitan. Asimismo, los invitó a dar testimonio personal y comunitario a partir del estilo de vida que llevan, testimonio de gratuidad, solidaridad y espíritu de servicio. Dei nuovi esclusi del nostro tempo. Y continuando con las noticias para nivel diocesano, tenemos la clausura del año de la vida consagrada. La diócesis de Ensenada vivió la clausura del año de la vida consagrada el martes 2 de febrero en la iglesia catedral, donde se reunieron los presbíteros consagrados y feligresía en todo el marco a la fiesta de la presentación de Jesús al templo. La celebración inició a las 6 de la tarde con una hora santa a cargo del presbítero José Jesús
Dagnino Fonseca, vicario episcopal de la vida consagrada, que sirvió como un momento de preparación para la celebración eucarística presidida por el obispo Rafael Valdés Torres. Posteriormente, Monseñor Rafael se destinó a bendecir las veladoras y a los consagrados que esperaban con él en la entrada a la catedral para iniciar juntos la Santa Misa en procesión al altar. Monseñor pidió a sus hermanos y hermanas consagrados trabajen para ser fieles a Dios, para ser fieles en su camino, a no echar a perder ese carisma tan importante que los motivó a dar testimonio de su vocación, para motivar a más jóvenes a que vean en ellos el deseo de consagrarse a Dios. Por otro lado, le agradeció el presbítero José de Jesús Dagnino Fonseca su gran entusiasmo y dedicación a este año que concluyó simbólicamente. Y para concluir, nos vamos a dejar a cargo de la homilía de nuestro señor obispo, don Rafael Valdés Torres, el pasado domingo. Muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de su noticiero de la Viña Medios. Mi nombre es Jorge Arturo Márquez Alvarado y no me despido sin antes desearles una excelente tarde, una excelente semana y que Dios los bendiga. Nos vemos. Muy queridos hermanos y hermanas, hoy escuchamos el Evangelio que es continuación del texto que escuchábamos el domingo pasado. Ese texto de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a llevar la buena nueva a los pobres, la salvación y la liberación a los oprimidos y el año de gracia del Señor. Y San Lucas nos narra qué sucedió después de esa lectura del profeta Isaías, hecha por nuestro Señor Jesucristo. Él sentencia: yo les aseguro, hoy se ha cumplido lo que ustedes acaban de oír. El Espíritu del Señor está sobre mí. En otras palabras, esto que acabo de leer que dijo Isaías, hoy se cumple en mí, es verdad. Yo soy el enviado a llevar la buena nueva a los pobres, la liberación a los oprimidos, la salud a los enfermos, el consuelo a los afligidos. Yo soy el que proclama el año de gracia del Señor. A nosotros no nos cuesta trabajo entender que así es, porque por la misma revelación sabemos que efectivamente el Señor fue el enviado del Padre para llevar y traernos la salvación y la buena nueva. Pero sus paisanos no le creyeron. Para ellos era difícil ver que aquel hombre que habían visto crecer, que era su vecino, que trabajaba en la carpintería, que no había ido a una escuela rabínica, que era pobre, que no era de una clase social alta, ahora hablara como un maestro, ahora enseñara con toda autoridad. Porque era costumbre que los que enseñaban la ley, los profetas, fueran rabinos, fueran maestros, hubieran aprendido en una escuela rabínica y además que fueran de una clase social alta. Y ni rico ni universitario, obrero. Pero él aprendió en la relación con el Padre y el Espíritu Santo. La sabiduría de nuestro Señor Jesucristo no se la da una escuela, no se la da un título, sino que le viene de su propia esencia. Es verdadero Dios que conoce al Padre, que conoce al Espíritu Santo y que Él, como enviado del Padre, habla
y revela lo que el Padre le ha comunicado y lo que el Padre quiere para la humanidad. Gran diferencia de maestro de escuela, de maestro de oficio, a ser el maestro por excelencia. Dios que habla, Dios que se hace presente. Por eso, Él nos da una enseñanza, hermanos, y esto es lo importante que debemos aprender. No solo ver la grandeza y la sabiduría del Señor, no solo admirar cómo sale adelante después del reconocimiento, el aprecio de sus paisanos y que se transforma en ira y coraje e incluso lo quieren matar. Nuestro Señor Jesucristo se dirige a ellos y a la clase alta religiosa, a los dirigentes, para decirles, seguramente me aplicarán el refrán médico, cúrate a ti mismo. Pero sepan que nadie es profeta en su tierra. Hay una ceguera en todos nosotros cuando conocemos a alguien que ha faltado, que ha pecado, que ha cometido un error y le condenamos. Cuando la metodología de Dios es la misericordia, es el perdón, es el retomar el camino. Por eso nuestro Señor Jesucristo muchas veces, al realizar los prodigios, los milagros, al perdonar a los pecadores, vete en paz y no vuelvas a pecar. El Papa nos insiste en la no exclusión. Pero ¿a cuántas personas excluimos de la posibilidad de estar cerca de Dios como si nosotros sí lo estuviéramos? Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son muy importantes. Y luego ejemplifica con dos grandes profetas, Elías y Eliseo. Y no es que Dios rechazara a las viudas de Jerusalén, de Israel, ni a los leprosos en tiempo de Eliseo, sino que hace falta reconocer a Dios, hace falta tener fe, hace falta confiar en Dios. Y esa es la gran enseñanza para nosotros. Hoy nos podemos preguntar, ¿yo verdaderamente confío en Dios? Porque los paisanos de nuestro Señor Jesucristo querían milagros, querían acciones, como si fuera un teatro, como si fuera algo divertido. Y se olvidaban que es más importante tener al que hace los milagros en lugar de tener un milagro. Es más importante tener a nuestro Señor Jesucristo y confiar en Él, porque ahí es donde verdaderamente entramos en esa relación de un concepto correcto sobre Dios. A veces queremos, como los paisanos de nuestro Señor Jesucristo, que nos haga el milagro y ya basta, que nos conceda esto o aquello y ya me olvido. No, hermanos, la relación con Dios es otra cosa. Es reconocerlo, amarlo, quererlo, buscarlo y confiar en Él. Así como Abraham, sal de tu tierra, sal de tu casa, vete a una tierra que yo te mostraré. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Dónde la voy a encontrar? Tú vete. Confía en el Señor. Confiar en Dios. Para tener a Dios debemos confiar en Él. Moisés
Se enfrenta al faraón, a los poderes terrenos, porque ha confiado en el Señor. Ve y libera a mi pueblo. Señor, pero yo ¿cómo? Yo ya lo hice por mi cuenta, ya me mataban. Tú ve y confía y va y libera. Cuando el diluvio, cuánto se reían de Noé, pero él, confiando en Dios, hace la arca y se libra a él, su familia, los animales que metió. Confiar en Dios es tan importante en nuestra vida, que es precisamente dejarnos llevar por Él. Y a veces nosotros queremos un Dios a nuestra medida, a nuestra conveniencia, un Dios que me haga los mandados, que me cumpla los caprichos, un Dios que me conceda como el mago de la lámpara maravillosa todo lo que yo le pido. Confiar en Dios, hacer la voluntad de Dios. Si los nazarenos hubieran hecho la voluntad de Dios, hubieran aceptado a nuestro Señor Jesucristo, pero Él no realiza ahí esos signos y milagros porque no creen, porque no lo han aceptado. Y el mensaje para nosotros este domingo es que se ha cumplido en la persona de nuestro Señor Jesucristo la profecía y la presencia divina de Dios entre nosotros, pero debemos confiar en Él, confiar en Él. El Señor debe ser nuestra verdadera fortaleza, nuestra verdadera confianza, nuestra seguridad, nuestro orgullo de tenerlo a Él. Confiar en Dios. A veces confiamos en el dinero, confiamos en los bienes materiales, confiamos en las influencias. Mi compadre está en tal puesto de gobierno y me va a hacer el favor. Confiemos en Dios y que lo demás se haga conforme a la justicia. Pero antes que todo, nuestra confianza en el Señor, como los grandes profetas que tenían el peligro de morir, pero en el nombre del Señor salían y hablaban y proclamaban la verdad y la justicia. Salir de nuestra comodidad. Y eso es lo que el Señor nos pide también en una dimensión familiar, en una dimensión pastoral, porque nuestras relaciones humanas a veces están ya hechas por costumbres, tradiciones, hechos caducos que no nos sirven. Salgamos de nuestro orgullo. Si en nuestra vida familiar, en lugar de crear ese ambiente difícil, damos el paso de confiar en Dios y buscamos caminos de perdón, de reconciliación, de bienestar, seremos más felices. Si aprovechamos este año de la misericordia y confiamos en Dios que nos ama, que nos quiere y nos perdona, nos vamos a liberar de todo el lastre de nuestros pecados y de todas las malas experiencias de nuestra vida, porque vamos a caminar confiando en Dios, que se haga tu voluntad. ¿Qué no es este el hijo de José el carpintero? ¿Qué me puede enseñar? Es Jesucristo, es el que se hizo hombre, Dios que se hace hombre por ti y por mí, el que muere en la cruz para salvarnos. Conocer a nuestro Señor Jesucristo y confiar en Él nos llevará a superar tantos males, tantas tentaciones y a caminar seguros hacia la salvación. No lo rechacemos, hermanos. No seamos como los nazarenos que le ponen peros al Señor. Abrámonos a recibir
a tenerlo, a caminar con Él, a dejarnos bendecir por Él. Abramos nuestra vida a nuevos caminos y horizontes de búsqueda de Dios, pero sobre todo, abramos nuestro corazón a la infinita misericordia de Dios, que nos perdona, nos invita a perdonar y nos hace olvidar las malas experiencias de nuestra vida. Que Él, que nos viene a acompañar, sea verdaderamente nuestro compañero de viaje en la vida, y así llegaremos al destino final, donde Él que nos ha acompañado también nos recibe para llevarnos al reino eterno de los cielos. No lo rechacemos, no dudemos, no nos desesperemos. Reconozcamos que se ha cumplido en la promesa divina y la presencia de Dios con nosotros, y que a través de la vida cotidiana, a través de nuestra participación en la Eucaristía, a través del cumplimiento responsable de nuestras tareas, de nuestros trabajos, a través del amor en nuestra vida familiar, en nuestras relaciones de amistad, todos reconozcamos al Señor y lo transmitamos con gusto y alegría a nuestros hermanos. Que así sea. Amén. De pie, por favor. La Viña Noticias.